conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior hablamos del vino nuevo del reino y entendimos que el Padre está derramando una revelación fresca, una vida nueva, una dimensión del Espíritu. Pero también vimos que ese vino nuevo no puede ser puesto en odres viejos porque se derrama. Y vimos la importancia de el nacer de nuevo. Porque el reino no se vive desde la religión, se vive desde la vida en Cristo. Y hoy vamos a continuar justamente en esa misma línea. Porque cuando hablamos del vino nuevo, inevitablemente debemos hablar de algo que es muy esencial: los diseños del Padre. Y hoy vamos a entender cómo el Padre dejó señales proféticas en toda la Escritura, desde Génesis hasta los profetas, y cómo el antiguo pacto no era el destino, sino una gran preparación profética para revelar a Cristo. Es por eso que este episodio lo he titulado Los diseños del Padre, la sombra y la realidad en Cristo. Así que acompáñame en este nuevo episodio donde continuaremos conociendo los diseños y conociendo el corazón del Padre. Vamos a empezar este episodio, pero antes quiero que dejemos algo precedente aquí antes de empezar a desarrollar el episodio. Y es que a lo largo de la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, el Padre dejó señales proféticas que apuntaban hacia una sola realidad. Y esa realidad es Cristo, es el Mesías. Nada en el antiguo pacto fue escrito al azar. Nada fue establecido simplemente como un sistema religioso para un pueblo. Y esto lo digo con mucho respeto. Todo lo que Dios hizo, mandó y permitió desde Génesis hasta los profetas tenían un propósito mayor. Y ese propósito era preparar el camino para la revelación plena de Cristo y del reino de los cielos. Hay un versículo que Jesucristo le dice a los fariseos de la época, y Él les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y aquí es importante entender, porque mira que Él les dice a ellos que ellos escudriñan, pero que aún son esas Escrituras las que dan testimonio de Cristo. Pero la última palabra es que es muy importante porque dice: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, no era lo que ellos hacían, no era lo que ellos estaban haciendo lo que les daba la vida, era Cristo mismo. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden, porque algunos leen el Antiguo Testamento como si fuera solamente historia antigua. Otros lo leen como si fuera una lista de leyes y rituales que todavía deben obedecer literalmente. Y otros incluso toman esas sombras como base para construir sistemas religiosos enteros que terminan desviando la mirada del centro del Evangelio. Pero cuando el Espíritu Santo abre los ojos, entendemos algo muy importante. El antiguo pacto no era el destino, era el anuncio profético de Cristo.
era la sombra, no la realidad. Y quiero que vayamos a Colosenses 2:17. Quiero que me acompañes a Colosenses 2:17. El apóstol Pablo nos dice con claridad, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Esta declaración es una llave espiritual. La palabra sombra significa algo real, pero incompleto. Una sombra existe solamente porque hay una realidad que la produce. Yo lo explico así, de esta manera, ya lo he explicado en algún otro episodio. Si una persona se pone delante del sol, la luz proyecta su silueta sobre el suelo, y eso lo hemos vivido todos. Pero esa silueta es una sombra. La sombra puede mostrar contornos, puede mostrar formas, pero no es la persona. La persona es la realidad. La sombra es solamente evidencia de que alguien está allí. Y nadie puede abrazar una sombra. Nadie puede encontrar vida en una sombra. La sombra solo tiene sentido cuando conduce a la realidad. Así también ocurre con el antiguo pacto. La ley, los sacrificios, las fiestas, el tabernáculo, los profetas, los relatos de Israel. Todo eso era sombra, pero la realidad es Cristo. Y quedarse atrapado en la sombra es como intentar relacionarse con la silueta en el suelo, ignorando la persona real que está de pie frente a ti, Cristo mismo. La misma Escritura nos dice, todo fue hecho por Él y para Él, y por su voluntad todas las cosas subsisten y fueron creadas. Y esto es muy importante que entre como revelación en nuestro corazón. Nada fue hecho por alguna persona en particular, ni por una nación en particular, ni por un pueblo en particular. Hay promesas, eso es diferente. Hay promesas que el Padre cumple, pero la misma Escritura nos dice que todo fue hecho por Él, por Cristo y para Él. Y por su voluntad, todas las cosas subsisten y fueron creadas. Así que tú, mi amado hermano que me estás escuchando, mi amada hermana, tú subsiste y fuiste creado por su voluntad y fuimos hechos para Él, solo para Él. Y espero que hoy el Espíritu Santo nos traiga revelación de esto. Aquí no se trata de nadie más. Él es el centro. Cristo es el centro. Esto es muy importante. Él es el centro. Quiero que me acompañes a la carta a los Hebreos, que nos confirma esto que estamos hablando o que te estoy diciendo. Y quiero que vamos a Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, voy a repetirlo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Eso significa que la ley mosaica no podía ser el final del camino porque no tenía sustancia, no estaba completa, solo anunciaba lo que vendría. La ley era la sombra, Cristo era la realidad. Yeshua mismo declaró en Juan 5:39. Quiero que lo busques, por favor. Este versículo lo hemos citado antes, pero quiero que lo leas. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí.
Ese versículo lo he citado en la introducción. Esto es impresionante. Jesús mismo está diciendo, toda la escritura habla de mí. Y luego en Lucas, vamos a Lucas 24. Lucas 24, verso 44. Él nos dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto significa que el Padre dejó diseños desde el principio. El Antiguo Pacto o la Tanakh no es un libro separado, es un anuncio profético continuo. No podemos separar el Antiguo Pacto del Nuevo Pacto, porque como te acabo de decir, es un anuncio profético continuo. Y aquí vamos a empezar a hablar del tema que nos trae hoy aquí, que son los diseños proféticos que el Padre dejó en la Escritura. Y desde el principio, el Padre habló de Cristo por medio de diseños. Y esto lo vamos a hacer un poco, yo voy a decirlo así como decimos en mi país, por encimita, digámoslo así. Porque tengo un proyecto y es un nuevo libro que tiene que ver con todo esto, pero bueno, ya os lo diré. Vamos a hacer, en el canal no nos podemos extender demasiado, así que vamos a hacerlo un poco para que entendamos, ¿no? Pero desde el principio, como te acabo de decir, el Padre habló de Cristo o del Mesías por medio de diseños. Por ejemplo, Adán era figura de otro hombre que vendría. El Cordero de Pascua anunciaba el Cordero de Dios. El tabernáculo anunciaba el templo espiritual. La sangre sobre los dinteles anunciaban la sangre del nuevo pacto. Y no solo eso, los relatos también revelan diseños proféticos, muchos diseños proféticos. Moisés es figura del mediador. Josué anuncia al que introduce al pueblo en la herencia. José anuncia al Mesías rechazado por sus hermanos, exaltado entre las naciones y usado para salvar a muchos. Y todo esto muestra una verdad espiritual profunda. El Padre anuncia el fin desde el principio, como dice Isaías 46:10. Si quieres puedes ir a leerlo. Isaías 46:10 dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. El Padre no improvisa. Él establece diseños y cuando llega el tiempo manifiesta la realidad. Y aquí ahora viene algo que es muy importante. Esta parte es muy importante porque el enemigo ha trabajado durante siglos para distorsionar esta revelación. Ha intentado que muchos creyentes se queden atrapados en la sombra, confundiendo el propósito del antiguo pacto. Y por eso vemos a tantos creyentes regresando a esclavitud espiritual, cuando Cristo vino precisamente a libertar. Quiero que vamos a Gálatas 3:24 y veamos esta declaración de Pablo, donde nos explica precisamente esto. Gálatas 3:24, y dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley fue un ayo. ¿Y qué es un ayo? Un tutor, una guía temporal.
Un ayo tenía la función de acompañar a un niño hasta que llegara a la madurez. Eso es lo que significa. Él acompañaba simplemente como un tutor hasta que ese niño llegara a la madurez. Pero cuando llega a la madurez, ya no se vive bajo tutor. Por eso los diseños eran señales, no destino. Eran camino, no hogar. Eran sombra, no realidad. Entonces aquí tenemos que entender algo que es glorioso. Vamos a entender ahora esto. ¿Por qué el pueblo de Israel recibió la ley en tablas de piedra? ¿Por qué el pueblo de Israel recibió la ley en tablas de piedra? Y la respuesta es porque el Espíritu Santo no podía morar dentro del hombre antes de la redención hecha por Yeshua en la cruz. La ley era externa porque el corazón del hombre no había sido transformado. Pero el nuevo pacto trajo algo superior. Eso es lo que tenemos que entender. No es simplemente el cambio o una renovación, es un nuevo pacto porque es algo superior. Y cuando tú vuelves atrás, estás haciendo inútil el sacrificio de Yeshua. Esto es algo superior. El Espíritu Santo viviendo dentro del creyente. Ya no era entre el pueblo, sino dentro del creyente. Jeremías lo profetizó. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y Ezequiel lo confirma. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esto significa que el reino no se vive por imitación externa, se vive por transformación interna. La ley no desapareció, la ley fue llevada a su nivel más alto, la vida del Espíritu en nosotros. Mi amado hermano, yo oro en este instante para que el Espíritu Santo traiga esta revelación. La importancia no de que Dios ande contigo como algo externo, sino que Dios esté dentro de ti, que su Espíritu esté dentro de ti. Eso no podía pasar en el antiguo pacto, porque era necesario que nuestro Dios, el mismo Dios, el Altísimo, el Eterno, bajase para darnos su sangre nuevamente y que su Espíritu pudiese morar dentro de nosotros. Que sea el Espíritu Santo, si aún tú tienes confusión entre estos dos caminos, trayendo esta revelación en el nombre de Yeshua. ¿Y esto qué significa, mi amado hermano? Todo esto significa que el reino no se vive por imitación externa, se vive por transformación interna. La ley no desapareció. La ley fue llevada a su nivel más alto, la vida del Espíritu. Y aquí quiero decir algo con claridad. Comprender los diseños del Padre no es un estudio intelectual, no es solo por leer historia, es una revelación espiritual. El Espíritu Santo quitando el velo y mostrando a Cristo en toda la Escritura, en toda la palabra de Dios. Porque la Escritura sin Espíritu se vuelve letra. Pero la Escritura con el Espíritu se vuelve vida. Y por eso muchos se quedan atrapados en la sombra, porque todavía no han visto la realidad. Mis amados hermanos,
el antiguo pacto. Fue una gran profecía continua. Todo lo que parecía historia era anuncio. Todo lo que parecía rito era señal. Y todo lo que parecía sacrificio era un relato del Cordero. Los diseños del Padre no fueron dados para producir religiosidad, fueron dados para revelar a Cristo. Cristo, el Mesías, es la realidad. La sombra cumplió su función. El nuevo pacto es vida y la vida es Cristo. Así que, mi amado hermano, espero que este capítulo haya sido de bendición para tu vida y yo quiero hacer una oración y pedirle al Padre en esta hora que, Padre, gracias por los diseños proféticos que dejaste en tu palabra para revelar a Cristo. Revela, Señor, a nuestro corazón cada uno de esos diseños. Revélanos a Cristo en todo. Perdónanos si alguna vez nos hemos quedado atrapados en la sombra y hemos perdido la vista de la realidad. Espíritu Santo, que todo velo de mis ojos, de nuestros ojos, sea quitado y muéstranos a Yeshua en toda la Escritura. Guárdanos de la religiosidad sin vida y de todo sistema que sustituye tu presencia. Escribe tu ley en nuestro corazón. Esa ley, la ley del Espíritu de vida en nuestro corazón, papá. Llévanos a vivir el reino como la realidad, con Cristo como el centro y con el Espíritu Santo como nuestro guía, y con la vida del nuevo pacto manifestándose en nosotros, en el nombre de Yeshua. Amados, gracias. Gracias por estar aquí escuchando este episodio de Conociendo el Reino de Dios. Y si este mensaje edificó tu vida, compártelo con alguien y recuerda que el reino no es sombra, el reino es Cristo y es la realidad. Así que te invito a que me acompañes en nuestro próximo episodio donde continuaremos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.